Ojalá todas las semanas, va a depender del interés que tengan ustedes, pero voy a abrir un espacio para que retroalimentemos, para que reforcemos los conceptos que, que ustedes están viendo en esta asignatura, ¿vale? Y también la idea es reforzarles lo que yo considero que se debe reforzar para los temas que vienen. Por ejemplo, una de los temas que es fundamental que ustedes sepan para el tema que se viene en segundo examen es balance por componente, pero con reacción química. Es todo el tema de estequiometría que ustedes vieron en química básica, en, no sé, primero o segundo semestre, ¿sí? Todo el tema de, de que tengan muy claro cómo balancear una reacción. Es importante también pues que sepan formular bien compuestos orgánicos e inorgánicos. Es importante que tengan muy claro todos los conceptos de reactivo límite, reactivo en exceso, soluciones, porque muchos ejercicios, no todos, van a requerir de estos conceptos para su solución. Digamos que el primer tema era muy sencillo porque no tenemos reacción química, simplemente nuestro balance de materia es lo que entra es igual a lo que sale. Sí. Entonces, el 90% de los equipos en los cuales no hay reacción, el 90% de los equipos que hay en una planta, pues son equipos en los cuales no hay reacción química. Pero en el 10% de esos equipos es donde ocurre lo más importante, es la transformación de materia. Y ahí entonces esos conceptos tenemos que, me imagino pues que al nivel que ustedes están, que es ya después de haber salido del ciclo básico, eso lo tienen claro. Pero, sin embargo, no está de más que reforcemos con unos ejercicios eso. Mire, yo les preguntaba aquí en el chat, les estaba preguntando lo de, para otros grupos, si ya vieron ustedes análisis de grado de libertad en unidades múltiples. Ustedes me han dicho aquí que no lo han visto, ¿cierto? Los que me dijeron que no lo han visto, ¿con qué profesores? ¿Con qué bien, profe? No lo han visto, o sea, vieron grados de libertad, pero en una sola unidad, ¿sí? Sí, señor, ya esta semana vamos a empezar a ver unidades múltiples. Y con la Sí, profesora Andrea, profe. Con Andrea ya vieron múltiples. No, ni con la profesora. No, bueno, es que digamos que ahí está el inconveniente de yo proponerles aquí talleres para mis grupos, pues ya vamos un poco más adelantados, pero ahí ese es el inconveniente. Si propongo un taller de pronto de algo que ustedes no han visto, eh, pues van a quedar un poco perdidos. Si yo no tengo problema en explicarles. Y si ustedes están interesados, yo podría retroalimentarles y esto les va a servir pues, cuando vean el tema con el profesor, pues van a estar un poco adelantados. Pero eso va a depender de lo que quieran ustedes, ¿sí? Porque podríamos dividir esta tutoría en repasar algo de estequiometría, o sea, es decir, de les pongo a balancear una ecuación y reactivo límite, reacción exceso, y, y les hago un repaso de lo que yo hice con mis estudiantes a manera de repaso el, en miércoles y viernes de la semana pasada. ¿Les parece? Si quieren ustedes a esos talleres que yo hice en mis clases, le toman una foto y ya esta semana que ven esos temas, pues tratan de hacerlos, pero yo les doy como una guía para que lleguen preparados a sus clases. ¿Les parece? Por mí está súper bien, profe. ¿Sí? ¿Qué dicen el resto de los que no son mis estudiantes? ¿Les parece? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Yo les voy a mostrar el taller que yo hice con mis estudiantes y les explico en 15 minuticos, les explico a manera general. Creo que todos pues ya manejan lo que son relaciones adicionales, o sea, les explico lo que ustedes han visto en clase para que no se pierdan, ¿vale? Y ustedes le pueden tomar una foto y esta semana que ya vean en unidades múltiples,
ya pueden intentar hacer esos talleres que yo les propuse a mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundo. Bueno, les estoy presentando por aquí mi pizarra. Vamos a buscar la que yo hice con ellos el miércoles. Fue este taller. Es un taller tipo parcial. Este fue el que yo les desarrollé el miércoles a ellos. Ya es en unidades múltiples. Había que construir el diagrama de flujo, hacer los grados de libertad, plantear las relaciones adicionales, que es algo que ustedes ya pueden hacer. Entonces, no vamos a hacer cálculos porque, repito, algunos grupos no han visto esto, simplemente voy a hacer como una lectura y les doy una guía. Profe, Sí, hola, ¿podrías grabar la clase? es que estaba mirando, no se puede, no me da opción ahí de hacer esa vaina. Ah, ok. No sé dónde se hace eso. Creo que en las salas estas que son de la escuela, sí, ahí aparece. Incluso creo que empieza a grabar solo, pero aquí no me da esa opción. Yo creo que esta misma tutoría, para los que no pueden asistir, la repito, entendiendo que algunos tienen clase de 6 a 8, o no sé, trabajan, la repetiré mañana. ¿Listo? Mire, para todos, esto yo les decía que ustedes tienen que volverse expertos en estequiometría, que es la primera materia de procesos, en la cual te abre un poco más el espectro del qué hacer de nosotros los ingenieros químicos. Tienes que volverte experto en operaciones unitarias, ¿sí? Entonces, esto es un proceso de absorción. Yo voy a explicarles aquí. Mira, aquí nosotros repasamos en clase que era, yo les decía a ustedes que en introducción a la ingeniería, eh, te enseñan y debes tener claro mínimamente el principio de o sea, cómo funciona una absorción, una destilación, una desorción de esas, bueno, y en general de las operaciones unitarias. No tienes que volverte experto, por ejemplo, en una cristalización como la que hicimos el viernes, saber de velocidad de nucleación, tamaño de los cristales, no, eso lo ves en otras asignaturas, pero al menos los conceptos básicos de lo que ocurre en una operación unitaria, porque a la larga somos ingenieros de procesos, sí lo debes tener claro. Entonces, mire, la absorción se los voy a explicar así. A ver, busco por aquí una imagen que yo tenía. Y présteme atención. Absorción. Aquí está. Bueno, ustedes alcanzan a ver esta imagen que les estoy presentando. ¿Sí? Bueno, mire, este es un proceso de absorción. En la industria también le conocemos como un lavado. En la industria le conocemos a veces como, o se le dice realmente allá, cuando necesitamos hacer un lavado de un gas, se le dice un scrubber, un scrubber. ¿Listo? Sobre todo para aplicaciones de tipo ambiental. No sé, esta mañana me levanté y estaba viendo una noticia muy reciente y era que probablemente no, ya como que es un hecho que no vamos a poder cumplir la perspectiva ambiental que teníamos y era no, es decir, ustedes saben que hay una perspectiva ambiental, ¿cierto? De las Naciones Unidas que se reunieron, hicieron unos protocolos ambientales y la idea es que al año 2040 creo que se hizo, no sé si va más de 2 grados o creo que uno, o sea, hay unos grados ahí, ¿no? Y ya están diciendo que eso no se va a cumplir, que antes del 2030 ya el calentamiento va a subir. Eso fue lo que vi hoy en el informe esta mañana, que siempre me gusta revisar ese tipo de cosas. Y esto es grave, ¿no? Eso es muy grave
y yo creo que va a tener que volverse las regulaciones ambientales, la emisión de gases de efecto invernadero, un poco más estrictas, ¿cierto? A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos, pues los resultados son evidentes y no se está cumpliendo con esto. Una de las cosas en las cuales nosotros los ingenieros tenemos que ser conscientes es que en muchos de los procesos, llámese combustión, llámese en hornos, llámese convertidores, llámese etcétera, etcétera, producimos gases que son gases de efecto invernadero, metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, y tenemos la responsabilidad desde nuestra profesión de emitir gases limpios con concentraciones bajas en ppm de este tipo de gases. Para eso se utilizan estos absorbedores. Un absorbedor tiene básicamente cuatro, eh, cuatro corrientes, dos de entrada y dos de salida. El gas principal entra como por aquí, dependiendo del tipo de absorción, entra a veces por la parte baja, a veces por la parte alta, bueno, dependiendo de la forma como se hace la absorción. Hay torres empacadas para absorción, hay torres sencillas, hay torres de rociado como esta. En esta torre de absorción, el gas, la corriente de gas principal entra por aquí, esta amarilla que estoy mirando acá. Se supone que ese gas, esa corriente gaseosa, a un compuesto que tú deseas eliminar, porque no lo puedes emitir hacia el ambiente porque es nocivo para la atmósfera. Entonces necesitas, llámese CO2, CH4, o bueno, en otras aplicaciones no necesariamente es un gas, sino que es un soluto, un gas que quieres recuperar. Entonces tú utilizas, el gas empieza a subir por acá, ¿cierto? El gas empieza a subir por acá, y tú utilizas un solvente a contracorriente, es decir, si el gas va subiendo, el líquido tiene que ir bajando por acá. La mayoría de absorciones se hacen con agua. La mayoría de estas sustancias son solubles en agua. Para casos especiales se utiliza un solvente distinto a agua. La condición es que la solubilidad de ese soluto que tú quieres separar pues sea bastante soluble en el agua o en el solvente. Esto empieza a subir, pones en contacto, tú colocas, aquí hay un tanquecito de agua, colocas una bomba, lo bombeas aquí a la parte alta, y aquí hay como una ducha, unos rociadores. Esto es una torre de absorción por rociado. Y hay como una ducha. ¿Para qué se hace el rociamiento? Pues para que sea como más uniforme en todo el ancho del absorbedor y haya una mejor transferencia de masa de la fase gaseosa hacia la fase líquida. Entonces aquí se encuentran estas dos y el líquido lo que hace es arrastrar por aquí, ese soluto, lo lava el gas. El agua se lleva aquí ese componente indeseado en fase líquido. Es decir, aquí sale un líquido residual. Y el gas sigue subiendo, el agua ya le eliminó lo que tú quieres eliminar y por aquí sale el gas purificado o gas limpio. Dos entradas, dos salidas. Eso es una absorción o un lavado de un gas. Todo esto que ustedes ven aquí son lazos, sistemas de control que por el momento no nos interesa. Ustedes en Profe, séptimo pero semestre. igual el agua que absorbe, pues todo lo tóxico, ¿qué tratamiento recibe o qué? Sí, esto después de aquí, muy bien, gracias por la pregunta. Después de eso va esta corriente, este líquido residual va hacia una planta de tratamiento de agua residual, ¿sí? En la cual se hace un tratamiento químico, o dependiendo de qué compuesto sea, puede ser un tratamiento químico con coagulantes, floculantes, o puede ser un tratamiento térmico. Es decir, el tratamiento que se le hace a las aguas residuales de una planta depende de los contaminantes que tenga esa agua, ¿no? Muchas veces solo sale con tratamiento químico, muchas veces sale solo con temperatura, muchas veces es necesario de los dos, muchas veces tiene que hacerse un tratamiento eh, distinto, no convencional, a un tratamiento químico o térmico. Y hay otros tipos de tratamiento con membranas, etcétera, etcétera, etcétera. Para aguas hay un montón de cosas, ¿no? ¿Listo? Les decía que todo esto que tú ves acá, todo esto que tú ves acá,
Claro, porque ustedes me podrán decir, profe, no hay un tratamiento que se le pueda hacer al gas. No, el tratamiento que se le hace al gas es la absorción, ¿sí? Todo esto que ven acá, les decía que eso lo ven como en séptimo semestre en control de procesos. En control de procesos, mire, yo les voy a dar un consejo a ustedes, y es lo siguiente. Todos ustedes con sus compañeros, yo les aseguro que todos van a ser ingenieros químicos. Yo escucho mucho que los estudiantes se quejan, ya cuando se gradúan o cuando son profesionales, de que no hay trabajo, de que para qué estudiar, para salir a manejar un taxi. Yo siempre he pensado que eso depende de ti, depende de las habilidades que tú adquieras como estudiante. Después va a ser más difícil, porque si no tienes las habilidades que quieres tener de aquí a 3 años que te vas a graduar, no las adquieres, pues simplemente te va a tocar trabajar en lo que el mercado te imponga, en lo que demás te impongan, en lo que haya. Yo les voy a dar un consejo y es, fíjense en aquellas cosas que son difíciles de aprender y que no todos los ingenieros tienen ese tipo de habilidades. Por ejemplo, toda esta parte de la automatización de procesos, yo estoy seguro que cuando ustedes se gradúen, muy pocos van a ser expertos en eso, y lo hay. Hay estudiantes que se gradúan y ya se gradúan con diplomados y cosas relacionadas con automatización de procesos. Automatización es todos los lazos que se utilizan para de presión, temperatura, los sensores, los sistemas que se utilizan, las válvulas de control, etcétera, para controlar un proceso, para automatizarlo, para tener aquí que miden la temperatura aquí en tiempo real. Si la temperatura se sube o se baja, hay un set point y ajustan. Bueno, todo eso es control de procesos. Por ejemplo, todas estas habilidades de programación. ¿Cuántos de ustedes saben programar? ¿Cuántos de los que se gradúan de los profesionales saben programar? Muy pocos. Que sepan realmente manejar perfectamente eh, programas de simulación como HYSYS. Muy pocos. Cuando muy pocos saben algo, pues se van a pagar muy bien por eso. Y las empresas hoy en día contratan es por habilidades, no por promedio. Sáquense eso en la cabeza. Hoy a las empresas les interesa mucho más en lo que usted le pueda ofrecer a la empresa en cuanto a habilidades. Igualmente si era por promedio, por un perfil, pero hoy en día es específico. Necesito ustedes hoy en día, pueden hacer una prueba, hagan su hoja de vida, den de cuenta que ya son ingenieros y entren a buscar trabajo hoy, para que se den cuenta, probablemente lo que hoy le están ofreciendo en 3 años no va a cambiar mucho en cuanto a las tendencias hacia las distintas áreas de la ingeniería. En 3 años eso no va a cambiar mucho. Para que una tecnología madure son muchísimos años. Entonces probablemente es lo que también te van medio a ofrecer de aquí a 3 años en cuanto al área, el campo de desempeño. Y ya sabiendo eso, sabes qué habilidades necesitan para ti, pero si lo dejas para cuando estés en proyecto de grado, ya va a ser difícil. Así que yo los invito a eso, a que no se queden en la mediocridad. El estudiante profesional mediocre es el que se queja de que no hay trabajo, de que toca salir a manejar taxi. Probablemente los estudiantes que tienen buenas habilidades, buen perfil, consiguen trabajo rápido, eso es seguro. ¿Cuántos de ustedes saben hacer una macro en Excel? Hoy en día es indispensable cualquier ingeniería, ¿cierto? Para optimizar los procesos rutinarios que se hacen, que tú sepas manejar Excel, no hacer una tabla, una gráfica, no, Excel avanzado, que sepas hacer macros, que sepas manejar Visual Basic. Todo ese tipo de cosas es lo que te va a abrir el espectro, te va a marcar, eh, es lo que te va a marcar tu recorrido profesional, ¿sí? No nos quedemos solo en lo básico. Bueno, eso es una absorción y eso fue lo que yo les propuse a sus compañeros de mis clases. Era una absorción. Entonces, a grosso modo, mire, el gas entraba por aquí, por la parte baja. Ese gas tenía 3 compuestos, A, B y C, me daban la composición, ¿sí? Me dan la composición de ellos. A contracorriente aquí, S significa soluto, soluto. En la corriente 2 salía el gas purificado
Y ahí me decían que esa corriente se lava con un solvente que es alimentado contra y permite remover completamente B. También les decía hace 8 días que el éxito de esta asignatura radica en que sepas interpretar. Es decir, si tú sabes interpretar lo que te dice aquí la lectura, puedes construir el diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, permite remover completamente B. Quiere decir que aquí en la corriente purificada no sale B. ¿Sí? Y dice, y una fracción importante de A, de tal manera que A solo tiene 1%. Entonces, si aquí hay 1%, quiere decir que una parte de A se va a ir por acá, con el compuesto B, que fue el que yo eliminé, el que yo necesito eliminar, y con el solvente. Luego una destilación, luego un proceso de división, luego una desorción. El proceso de desorción es la operación contraria a la absorción. La absorción, la transferencia, tú alimentas un gas y haces la absorción con un solvente líquido. En la desorción, aquí alimentamos lo contrario, un líquido, y la desorción la hacemos con un gas. Pero ahí, como dice aquí, hay desorbedores especiales que a veces no necesitan solventes, sino simplemente al colocarlos aquí a una determinada temperatura y presión y condiciones termodinámicas, se favorece, sin necesidad de solvente gaseoso, la separación. ¿Sí? Bueno, con ellos también planteamos las relaciones adicionales. ¿Sí? Y con esto termino este repaso. Simplemente no continúo aquí, no vamos a mirar esto, porque la mayoría de grupos no han visto, unidades múltiples. Este lo voy a dejar para de hoy en 8. Si quieren lo trabajamos en más detalle cuando ya esta semana han visto grados de libertad en unidades múltiples. ¿Listo? Simplemente les estoy repasando como la lectura para que vayan ustedes adquiriendo la mecánica de esto, y les voy a repasar aquí la manera de plantear las relaciones adicionales. Yo les decía a mis estudiantes, lean esto, la unidad de destilación, esto que está en amarillo, se opera de manera que 25% de A y 15% de B presentes en la corriente principal del absorbedor se eliminen los vapores de salida. Me están hablando de los vapores de salida del destilador. ¿Sí? Yo les decía, ¿eso qué es? Una concentración. Para A, para B, ¿dónde? Algunos me dijeron, sí, es una concentración. No, no es una concentración. Es una relación adicional de flujo, lo que conocemos como una recuperación fraccional. ¿Sí? Entonces yo les decía, ¿de qué corrientes me están hablando? Para A, dice, el 25% de A que entra en la corriente de alimentación principal del absorbedor, me están hablando de la corriente 1. Es decir, el 25%, aquí a este absorbedor entran 100 por 0,3, 30 mol por hora. Me están diciendo que el 25% de lo que entra aquí se elimina acá. Se eliminan en los vapores de salida del destilador. Entonces la relación adicional es entre 1 y 5. Aquí están, entre 1 y 5. El 25%. De tal manera que si, por ejemplo, aquí entran 100 de A, ¿cuántos salen en 5? 25. Si aquí entran 1000 de A, es un ejemplo, ¿cuántos salen en 5? 250, el 25%. Yo les di el tip y les dije siempre, cuando planteen esta relación adicional, denle valores y asegúrense, por favor, que esto esté bien, o sea, que sea lógico. Por ejemplo, si entran aquí 1000, aquí tiene que ser menor. Si ustedes la hubieran planteado al revés, porque a veces uno hace la lectura y no verifican eso, y colocan este 25 no aquí, sino aquí, o sea, lo contrario, no es lógico. O sea, entran aquí, digamos, 25 y salen aquí 100, ¿cómo va a ser? Si no hay reacción química, no se produce, no se genera nada, no puede ser que sea mayor lo que sale aquí que lo que está entrando aquí. O sea, siempre colóquenle lógica a lo que ustedes plantean, por favor. Y lo mismo para B. Es la misma relación adicional, pero lo único que dice es que es el 15% de B.
¿Listo? Bueno, eso era ese taller. Hicimos otro el viernes de cristalización, también lo voy a dejar para la otra semana cuando ya hayan visto, y creo que lo voy a resolver con mis estudiantes, no lo resolvimos matemáticamente, sino simplemente hicimos grados de libertad y establecimos como una estrategia de solución y lo dejamos ahí. ¿Listo? Bueno, les pregunto, ¿qué dudas ustedes tienen de sus clases? ¿Qué se les ha dificultado? Ya les voy a proponer otra cosa para repasar en un ratico, esto de balanceo. Les voy a enseñar algo que probablemente en su curso de química no les enseñaron. Ustedes me dirán si les enseñaron. Pero entonces dígame, ¿qué se les ha dificultado? ¿Qué les ha parecido complicado? ¿Dónde quisiera que le retroalimente? Lo que han estudiado, no sé, cuéntenme. Pues profesor, a mí prácticamente me parece en el momento de la lectura y hacer los gráficos, pues Sí, colocar bien los componentes, pues, todas las fracciones, y eso o me sea, ha marcar parecido el muy diagrama de flujo. difícil. Sí, el diagrama de flujo me ha parecido muy difícil y pues de ahí es donde parte todo, básicamente. Sí, 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 es que precisamente yo les decía a ustedes que en esta asignatura se parte de la idea de que ustedes ya son unos tesos en absorción, en todo ese tipo de cosas de absorción, como en operaciones unitarias, y al menos en lo básico que se ve en introducción, se parte de ahí. Sí, yo sí, pues trato de retroalimentar mucho eh, las operaciones y que les estudiantes, porque a la hora de los exámenes a uno cuenta que no tienen claro eso, entonces terminan en un absorbedor, una corriente de entrada o de salida, o una entrada o una de salida, cosas así se ven en los exámenes y eso es porque no se tiene claro como esos conceptos. Pero también eso se adquiere con la práctica, con hacer talleres, ¿sí? Se adquiere con la práctica, con conseguir talleres. Si ustedes, por ejemplo, aparte de mis grupos y los que no son de mis grupos, aparte de los talleres que yo propongo, eh, ya los hicieron y quieren más, solo tienen que escribirme. Yo les envío los talleres que ustedes quieran. Y ustedes traten de hacerlos, eso también es práctica. No solo quedarnos con lo que damos en clase, sino también practicar. Y me escriben y yo les envío a su correo. Si, profesor, necesito 5 talleres de esto. Yo los envío. Profe, Cualquier ¿volvemos a duda, entrar a la misma sala? Qué pena, es que ya se va a acabar el tiempo. ¿se va a acabar? Sí, ahí a la misma sala. Hoy es esto, yo creo que hasta las 8 trabajamos otra horita, retroalimentamos allí un poquito y ya. Cuando se acabe, entran otra vez con la misma y les enseño esto que les digo que les iba a enseñar. Bueno, entonces, a María de los Ángeles me dice que el diagrama de flujo, ¿no? Y marcar el diagrama de flujo. ¿Qué otra cosa les ha parecido difícil? Profe, lo que yo creo que también uno debe saber más o menos es cómo funciona un, digamos, vaporizador, cosas así, o sea, que cuántas Los entradas equipos. tiene, cuántas salidas y así. Sí, sí, eso era lo que yo les estaba diciendo a sus compañeros, que tener claro los conceptos de, de cómo funciona un absorbedor, cómo funciona un desorbedor, ¿cierto? Porque también si entiendo eso, sé qué sustancias van por cada corriente, ¿sí? Entonces, digamos que ahí también radica la importancia de que lean, de que hagan talleres, de que, ¿cierto? De que todos estos espacios donde yo les refuerzo, eh, pues que asistan, ¿sí? Realmente mi propósito es que ustedes de verdad se formen, que aprendan, independientemente
de cualquier excusa que haya. Si hayan 10 estudiantes, voy a hacer las tutorías. Si ya asiste uno o dos, pues ya digamos que acabamos este tipo de espacios, ¿sí? Pero a mí desde que hayan 10 estudiantes interesados, como mínimo, pues siempre estaré ahí como para colaborarles. Bueno, les voy a compartir mi pantalla y les digo entonces, regálame un segundo, busco eso y les propongo trabajar en esto. A ver, busco. Bueno, ¿listos? La idea es la misma, pero esta vez les doy más poquitico tiempo. Pero eso también les sirve para que ustedes hagan un examen honesto de si realmente han adquirido las competencias para estequiometría en cuanto a química. Sí, porque les repito, ahorita después en la próxima semana ya se vienen todos los conceptos relacionados con balance con reacción química, donde todo esto de balanceos, de ecuaciones, más reactivo límite, etcétera, etcétera, lo deben tener, pero muy claro, porque lo mismo, ese es el punto de partida para luego hacer los balances. Listo, yo aquí les refuerzo en lo que yo sé, deben tenerlo clarito. Entonces, mire, por aquí he sacado 2 ejercicios, vamos a trabajar en ellos 2, de unos previos, unas conductas de entrada que hacíamos hace unos años, unas conductas de entradas que hacíamos para los estudiantes que entraban a ver qué estequiometría, ¿sí? Precisamente, digamos que los resultados no eran tan buenas, así que aprovechemos estos espacios y traten de hacerlo. Primero, empecemos con este de aquí arriba, con este. ¿Sí? Lo primero que van a hacer es balancear la reacción y luego traten de, es un cálculo muy sencillo, aplicando los conceptos. Tratan por favor de obtener esto. Punto número B. ¿Listo? Tómenle una foto, por favor. Voy a compartir aquí pantalla para buscar otra cosa. Profe, ¿podría agrandar un poquito la imagen? ¿Sí? Si no pueden, no se frustren, tranquilos, que yo lo voy a resolver.
¿Listo? Pero inténtenlo. ¿Ahí está bien o más? ¿Lo agrando más? Así está bien, profe. Ahí está bien, bueno, un fotico. Trabajen 15 minuticos en el punto número 2. Luego resuelvo en otros 15, luego les hago el otro. ¿Listo? So I have a powerful question to ask every entrepreneur. If I was to interview your family, would they?
Debo saber siempre dar esa vida. Solo el amor que tú me das me ayudará. Las fiestas cambiaron, también las reuniones y las graduaciones, pero también cambió tu... Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, visite como a veces. Tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó, dio todo por su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate y quédame su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no olvidarla. Creo que es por más que yo intente escaparme, ella está. Unas horas jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer, me perderás para siempre. Y si te tomo besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Si me alegro en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. Y encontrar en tu abrazo el sabor
Despertaste con ganas de probar un nuevo estilo. En Google seguro encuentras algo increíble. Estoy acostumbrado a sentir que conmigo nosotros cuando estoy pensando en ti. Cuando terminó el verano, todo parecía bien. Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. De pronto te mataría sin ninguna explicación. Y si te parezca fácil, que soporto este dolor. Todas algunas cosas en tu rápido partir. Yo son como tesoros que conservo para mí. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión. Sencilla hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharía sin ninguna explicación. Si te parezca fácil, no soportas este dolor. Quédate con tu dolor. Porque este es mi primer día sin verte. Este es mi primer día sin ti. Y la habitación se me hace gigante. Me siento tan pequeño si no estás aquí. No lo puedo entender. Todo parecía bien, pero no me daba cuenta, yo confiaba sin saber. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión. Suicidaste ganando y después decir adiós. Sabes que te marcharía sin ninguna explicación. Y si te parezca fácil, que soportes este dolor, que cargué con tu dolor. Porque este es mi primer día sin verte. Este es mi primer día sin ti. Y la habitación se me hace gigante. Me siento tan pequeño si no estás aquí. Porque este es mi primer día sin verte. Este es mi primer día sin ti. La habitación se me hace gigante. Me siento tan pequeño si no estás aquí. No lo puedo entender. Bueno, ¿cómo les fue con ese ejercicio sencillo? Voy a enviarles por aquí otra vez a los que entraron ahorita de últimas. Voy a compartirles el formulario de asistencia
Yo voy a llevar un registro ahí para ver qué tan útiles son estas tutorías. Así que ahí lo volví a reenviar para que por favor se apunten. Listo, entonces voy a empezar a resolver eso rapidito. ¿Cómo le fue? Profe, una particularidad. El cloro se oxidó y se redujo, ¿no? Se redujo. Sí, tuvo ahí, el estado de oxidación pasó de 0 y en el clorato de potasio tenía 1 y en el cloruro de potasio tenía otro estado de oxidación. Sí, tuvo ahí. Pero mire, yo les voy a enseñar otra cosa y precisamente como que encontré esa ecuación química que digamos que no es tan fácil de balancear por tanteo, ¿sí? Uno siempre cuando tiene una ecuación química, lo primero que hace es que intentas un tanteo. Primero lo que te enseñan a ti desde el colegio y luego en química en la universidad te dicen balancea los metales, balancea los no metales, luego balancea el hidrógeno, dejas para último el oxígeno, pero uno ahí, y a veces tanteando y tanteando, metiendo números aquí y allá, uno la cuadra, sí, pero es como una habilidad que uno debe tener para eso. Pero no, yo no les voy a enseñar aquí ni redox, ni el método algebraico, ni tanteo, simplemente les voy a enseñar una metodología basada en procesos. Nos vamos a aprovechar de que los elementos, ojo con esto, los elementos siempre se conservan. El único caso en el cual los elementos en una reacción química no se conservan es en una reacción nuclear. Entonces nos vamos, pero este pues no es el caso, nos vamos a aprovechar de ese concepto para balancear. No puedo decir que las sustancias se conservan, ¿cierto? No puedo decir eso, pero los elementos sí se conservan. Les voy a enseñar un concepto en esta materia, tal vez, o que van a ver más adelante, pero que les va a ser útil para balancear. Esto solo lo van a intentar cuando la reacción sea muy difícil, ¿sí? Porque la mayoría de reacciones conocidas salen con un tanteo fácil. Pero cuando sea algo ya, por ejemplo, en combustión, cuando vean ustedes combustión, cuando veamos combustión, esas reacciones, la estequiometría es bastante, es decir, esos numeritos son bastante complicados. Entonces siempre habrá que aplicar esto que les voy a enseñar aquí. Bueno, miren, ¿cómo es que dice la ecuación? Es hidróxido de potasio. Pero bueno, muy bien. Espero que ustedes lo hayan intentado hacer. Algunos me imagino que lo pudieron balancear, otros no. Pero de todas formas los felicito por intentarlo, ¿no? Daniela, María de los Ángeles, Tomás, Geoffrey, Tania, Carol, Valentina, Neil, Sebastián, nombre de astrónomo, Wilson Daniel, Julián David, Tatiana, Karin, ¿cómo se pronuncia? ¿Karin? Sí, señor, Karim. ¿Cómo Benzema? No. Karim Benzema, Karim, no, es Karim. Karim, sí, conté. Melanie, Laura Caterine, Zuli, Cristal. ¿Es tu primer nombre, Cristal? Sí, profe. No, Telus es el primero, el segundo es Cristal. Ya, pero Telus es tu nombre. Sí, Telus es mi nombre. Listo. Lenitz, Eliana y Angie. Vamos a empezar. Entonces, corramos este ejercicio por acá. For us, it doesn't mean that, right? Bueno, entonces les decía que lo primero es ajustar la ecuación química, así no lo piden, ahí no lo piden, pero para cualquier ejercicio de estequiometría o de balance con reacción, vamos a reforzar un poquito, siempre lo primero es balancear la reacción química, si no, todos los cálculos estequiométricos pues quedan mal, ¿no? Entonces, mire, hay un concepto para nosotros los ingenieros
los ingenieros de procesos, que sabemos que los elementos en una reacción química se conservan. Entonces, al conservarse los elementos en una reacción química, la sumatoria, ya les digo qué significa esto, el coeficiente atómico del elemento en la sustancia S, no se preocupen, ya les explico, por el coeficiente estequiométrico de la sustancia, esa sumatoria tiene que ser igual a 0 porque se conservan. Ese es como tal, el principio, ¿sí? En el cual esto significa coeficiente atómico del elemento E en, ¿cómo es? Del elemento E en la sustancia S. ¿Listo? Eso es muy sencillo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo el agua. ¿Cuál es el coeficiente atómico del hidrógeno en el agua? Es este numerito, el subíndice. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es? El coeficiente atómico del hidrógeno en el agua, ¿cuál es? 2. ¿Cuál es el coeficiente atómico del oxígeno en el agua? 1. ¿Sí? Si yo tengo C3H8, propano, díganme, ¿cuál es el coeficiente atómico del carbono en el propano? 3. ¿Cuál es el coeficiente atómico del hidrógeno 8. en el propano? 8. Eso es. ¿Ven? Muy sencillo. Eso significa coeficiente atómico del elemento E en la sustancia S. Es el numerito, el subíndice que acompaña la sustancia. Listo, ya sabemos qué es eso. Entonces, y ahora, esto significa, ya no es coeficiente atómico, sino es coeficiente estequiométrico. ¿Y cuál es ese coeficiente? Es este número, no el subíndice, sino los números que utilizamos para balancear. Es decir, lo que yo necesito hallar. ¿Sí? Estos números. El coeficiente estequiométrico. ¿Vale? El número que acompaña a toda la sustancia. Muy bien. Ya tenemos claros los dos conceptos. Lo otro es aplicarlo. Ustedes me van a ayudar aquí, mire, por ejemplo. Yo empiezo, ¿cuántos elementos químicos ven involucrados aquí? 4. ¿Cuáles? Yo veo hidrógeno, Hidrógeno, oxígeno, potasio y cloro. muy bien, potasio y cloro. ¿Sí? Entonces, empecemos aplicando esto con el hidrógeno. Empecemos aplicando esto con el hidrógeno. 1, profe. ¿Listo? Ustedes me ayudan. Miren, no voy a copiar toda la fórmula, ustedes me ayudan. ¿Cuántas sustancias en la reacción química tienen hidrógeno? 2. 2. KOH y H. Bueno, aquí tienen que saber lo siguiente concepto, se lo olvidé. Se me está olvidando esto. Y es que si es un reactivo, el coeficiente estequiométrico es negativo. Y si es un producto, el coeficiente estequiométrico es positivo. ¿Listo? Solo eso. ¿Por qué negativo y por qué positivo? Reactivo es negativo el coeficiente porque ese es como un sentido físico, porque los reactivos se consumen, desaparecen, los productos aparecen después de la reacción química, así que positivo, es solo eso.
Entonces, iniciemos, mire. Apliquemos esto. Entonces, ustedes me dicen que en 2 sustancias hay hidrógeno. Entonces, es una sumatoria de 2. Me estoy quedando sin tiempo. Wow. Bueno, hagámoslo rapidito. Entonces, ¿cuál es el coeficiente atómico del hidrógeno en el KOH, en esta sustancia? 1. 1. Colóquenlo si quieren. No se coloca cuando es 1, pero se coloca. Por el coeficiente estequiométrico del KOH, que es lo que yo voy a hallar. ¿Sí? Miren que apliqué esto. Coeficiente atómico 1 por el coeficiente atómico del KOH. Más, porque esto es una sumatoria. Más. Entonces, coeficiente atómico del hidrógeno en el agua. ¿Cuál es? -1. No, el signo es 2. para ahorita. Es decir, aquí hacemos la sumatoria. Sí, entonces sí es 1. No, del hidrógeno en 2. el agua. ¿Cuál es? A2. 2. ¿Sí? Coeficiente atómico 2 por el coeficiente. Aquí lo estoy haciendo en cámara lenta, pero cuando ustedes le cojan el tiro a esto, eso es en la mente, lo hace uno. O uno hace el... Yo lo estoy haciendo aquí despacito. ¿Listo? Son 2 sustancias. Esto igual a 0. Los coeficientes estequiométricos en una reacción tienen la particularidad de que tú los coeficientes los puedes multiplicar por 10, dividir en 100, y hay una proporción entre ellos, ¿cierto? Por lo cual tú aquí le puedes asignar numeritos. Es decir, tú puedes asignar los números que tú quieras de tal forma que se cumpla que eso sea igual a 0. Por ejemplo, si tú le colocas que el coeficiente estequiométrico del KOH, perdón, del agua, es igual a 1, como el agua es un producto, tienes que colocarle más 1. Si le colocas que es igual a 1, ¿cuánto será el coeficiente estequiométrico del KOH para que esa sumatoria sea 0? 2. Menos, ¿2 o menos 2? -1. 2. menos 2. Menos 2. ¿Sí? Si esto vale 1, esto tiene que ser menos 2. Para que 1 por menos 2, más 2 por 1, menos 2 más 2, 0. ¿Entendieron? Lo único que debo cuidar es que si le vas a asignar un número aquí al agua, tiene que ser positivo porque es un producto y el KOH tiene que dar aquí negativo. Profesor, ¿y qué pasa si yo digo que el de este es 2? ¿Cuánto sería el de este? ¿Menos qué? Menos 4. Menos 4. Miren que hay una proporción. Hay una proporción, se guarda una proporción entre ellos, entre estos coeficientes. Así que no interesa el número que tú le des, al final la ecuación te va a quedar balanceada. ¿Sí? Ahora sigamos con el oxígeno. Miren. Ya después cuando me entiendan esto, eso es sencillo. ¿Cuántas sustancias tienen oxígeno? 3. 3. Es una sumatoria de 3. Coeficiente atómico del oxígeno en la primera, ¿cuál es? 1. 1 en el KOH. Por el coeficiente estequiométrico del KOH, ¿cuál es? Se lo pueden cerrar. Ya lo obtuvimos. ¿Cuál es? 2. Menos 2, ojo con el signo. Sí que ya lo tenemos de aquí arriba. Más, vamos con la segunda sustancia. El KClO3. Coeficiente atómico del oxígeno en el KClO3. ¿Cuál es? 3. 3. Por el coeficiente atómico del KCl3, que no sé cuánto es. De este clorato de potasio. Más, me falta el agua. Coeficiente atómico del oxígeno en el agua, ¿cuál es? 1. 1. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del agua? 1. Ya lo obtuvimos arriba. 1. ¿Y eso tiene que ser igual a qué? A
0. Chicos, ahí despejamos. Despejen y me dicen cuánto da el coeficiente estequiométrico del KClO3. Despéjenlo. ¿Un tercio? Tiene que ser positivo. Si me da negativo está mal porque eso es un producto. Eso tiene que darles positivo. ¿Les dio positivo? Sí, profe, un tercio. Un tercio, perfecto. Como es un producto, dio positivo, vamos bien. Ahora, vamos con el potasio. ¿Cuántas sustancias tienen potasio? 3. Entonces tú dices así rapidez. Coeficiente atómico del potasio en el KOH, 1. Coeficiente estequiométrico del KOH, ya lo hallé, menos 2. Allá en rojo está. Más, vamos con la segunda sustancia. Coeficiente atómico del potasio en el KClO3, 1. Por el coeficiente estequiométrico del KClO3, 1/3. Más, coeficiente atómico del potasio en el cloruro de potasio en el KCl, 1. Por el coeficiente estequiométrico del KCl, despéjenlo. Me dicen cuánto les da. Tiene que ser positivo también, ¿no? Si no, entonces toca revisar. ¿Por qué positivo? Porque el KCl es un producto. 5 tercios, profe. Muy bien. 5 tercios, este coeficiente estequiométrico. Solo nos falta el del cloro. Cloro. Sustancias que tienen cloro, 3 también. Empecemos con el cloro molecular. Coeficiente estequiométrico del cloro molecular. 2. Por el coeficiente estequiométrico del cloro molecular. Más. Segunda sustancia, KClO3, coeficiente estequiométrico, atómico 1. Por el coeficiente estequiométrico del KClO3, 1/3. Más 1 por el del KCl, que es 5 tercios. Despéjenlo. No se les olvide dividirlo en 2 al pasar este 2 allá a dividir. Menos 1. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Menos 1. Creo que sí. Sí, no sé la verdad cuánto da, pero tiene que dar negativo, ¿no? Si les da negativo está bien, porque es un reactivo. ¿Sí da negativo? Sí, ¿no? 5 tercios más 1/3 es 2. Lo paso por allá, menos 2 dividido en 2, menos 1. Bien. Listo, ya está balanceada la ecuación. Lo otro que tienen que hacer es probar. Entonces dice, para el KOH, ¿cuál fue? Menos 2. Colocamos aquí, menos 2. Para el Cl2, perdón, cuando lo pasamos aquí, no le colocamos el signo, ¿no? O sea, no le colocan menos 2, simplemente es 2. Aquí 1 para el cloro. Para el KClO3, ¿cuánto nos dio? 1/3. Para el KCl, 5 tercios. Y para el agua, 1. Recordemos que si esto nos da fraccionario, tú puedes una ecuación estequiométrica multiplicarla, dividirla por el valor que tú quieras, y como se guarda una proporción, no hay ningún problema. Aquí lo vamos a multiplicar todo por 3. Para obtener, siempre es mejor trabajar nuestros ejercicios con coeficientes enteros. Entonces, al multiplicar todo esto por 3, multiplicamos toda la ecuación por 3 y nos va a quedar 3 por 2, 6, 3. Para el KClO3 nos va a quedar 1. No se coloca generalmente, pero bueno, colocámosela para, perdón, sí, 1. Para el KCl, 5 tercios por 3, 5. Para el agua, que era 1, 3 por 1, 3. Bueno, revisen si esto está balanceado. Sí, profe, excelente.
Listo, entonces, carita feliz. Eso es de lo que nos aprovechamos en ingeniería, que tal vez no lo enseñan en el colegio. Bueno, listo. Continuemos aquí ya. 10 minutitos acabamos, no se preocupen. Era un ratico para trabajar en algo. Entonces, aquí les voy a decir, les termino el ejercicio y el otro lo dejamos como de tarea. Mire, entonces, ahí utilizamos el hecho de que los elementos, y cuando veamos por allá más adelante, balance elemental, balance con reacción por elemento, que es la segunda parte del segundo previo, vamos a ver que la ecuación de balance de materia cambia. No va a ser la misma para reacción, va a cambiar porque precisamente por componente no se conserva nada. En cambio, por elemento sí se conserva. La única excepción, repito, es una reacción nuclear, pero difícilmente que son casos especiales. Bueno, ya cuando tenemos nuestra reacción balanceada, entonces nos dicen, B, bueno, les pregunto, ¿ustedes me entendieron esto? Yo lo hice ahí como en cámara lenta y tal vez así a simple vista eso es como un enredo, pero ya después de que lo entiendas y lo haces No, rapidito. profesora, es muy parecido al método algebraico. Sí, exacto, es como algo parecido al método algebraico, es dar valores aprovechando de que hay una proporción, ¿no?, entre los coeficientes geométricos y tú puedes darles valores a esos coeficientes. Ahora dice, mire, B, me dicen, calcule la cantidad de KClO3, este clorato de potasio, en mol que se obtiene al reaccionar 10 mol de KOH con la cantidad suficiente de ClO2. ¿Cómo interpretan ustedes eso? La cantidad suficiente. ¿Cómo lo interpretan? ¿Reactivo límite? ¿La cantidad suficiente es el reactivo límite? Por lo contrario. Profe, que no nos preocupemos por eso, que va a sobrar o hay suficiente. Exacto, que ese es el reactivo en exceso. Cuando me dicen la cantidad suficiente, quiere decir que hay mucho. ¿Sí? Con la cantidad suficiente. Es decir, ese es el reactivo en exceso, por lo cual me están diciendo que el reactivo límite, ¿quién es? El clorato. El KOH. El KOH. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. El KOH, profe. KOH, ¿cierto?
es el reactivo límite. Recuerden ustedes que siempre hay uno de los dos, que es el que limita, cuando yo tengo una reacción química, profesor, ¿y por qué yo alimento cosas en exceso? ¿Por qué no alimento en proporciones estequiométricas? Porque sencillamente yo necesito favorecer la conversión de ese reactivo límite para favorecer la cantidad de ciertos productos que quiero maximizar como tal el rendimiento. Entonces, para eso se alimenta un reactivo en exceso, ¿sí? Por lo cual, si hay un reactivo en exceso, siempre va a haber un reactivo limitante, que es aquel que es el que me dice, el reactivo límite, el que me dice cuánto se produce de cada uno de esos tres productos para este caso. Entonces aquí va a ser muy fácil. Recuerden que todos los cálculos yo los hago con lo que alimento de reactivo límite. Entonces sería, ya es estequiometría de colegio, 10 mol de KOH. ¿Sí? 10 mol de KOH. Y yo digo, hago estequiometría y digo, muy sencillo aquí, miro la proporción estequiométrica. Por cada 6 moles de KOH, ¿cuántas se producen de KClO3? Una. Muy bien, por cada 6 moles, lo coloco abajo para poderlo cancelar, por cada 6 moles de KOH se produce una mol. ¿Cuánto da 10 dividido en 6? Eso me da 1.67 mol de clorato de potasio. Muy bien, era muy sencillo ese ejercicio, pero yo iré buscando un poco más complicaditos para que ustedes vayan repasando. Ese era sencillo, ahí era lo único que si no podían balancearla, pues aplicaron otro método distinto a qué, balanceo por tanteo. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que nos dice, bueno, este es nitrato cálcico. A ver, lo primero es hacer la reacción. Entonces, esa reacción química, ¿cómo sería? Dicen, y ustedes que son expertos ¿en qué? En formulación. Este es cloruro de calcio, ¿cierto? Cloruro de calcio. Sí, ustedes echen una repasadita por ahí. El estado de este es más 2 y el del cloro menos 1, sí, CaCl2. Cloruro de calcio más nitrato de plata. AgNO3. AgNO3. Revisemos aquí. Esto es menos 2 más 5, ¿sí? Muy bien. Uno de los estados de oxidación de la plata es más 1, perfecto. AgNO3, nitrato de plata. Y esto produce, claro, tenemos una reacción en fase líquida en la cual se produce un sólido, un precipitado de cloruro de plata, junto con nitrato cálcico. A ver, nitrato cálcico va a ser Ca, ¿qué? Nitrato, NO. A ver, menos 2, más 2. Y aquí, nitrato, ato, es con el mayor estado de oxidación, ¿cierto? Sí, más 5 tiene que ser nitrato. Recuerden que ato es para el mayor estado de oxidación. Uy, o sea, aquí es NO, tiene que ser Está mal. NO3, 2. Tiene que ser un 2 acá. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, ahora sí está bien. Tiene que haber un 2 ahí, ¿cierto?
A ver, 3 por menos 2, menos 6, más 5, menos 1, me da aquí el del ion nitrato con el, sí. De esa forma, recuerden que ustedes le colocan, si no recuerdan, le colocan los estados de oxidación y no les cuadra ahí que la sumatoria, una molécula neutra sea igual a 0, entonces tienen que colocarle aquí un 2. Entonces hay que colocarle el 2. Coloquémosle el 2. Listo. Más cloruro de plata, ese sí es facilito, ¿no? Cloruro, recuerden que el estado de oxidación es menos 1, entonces el de plata va a ser más 1. Bueno, tenemos la reacción química. Ahora dicen ajústela. Esa sí sale por tanteo, muy facilita. Ahora dicen, se mezcla un volumen de 15 mililitros de una solución. Bueno, aquí va a ser muy fácil. Les voy a decir cómo lo hacen ustedes, lo hacen y ya nos vamos, para que se vayan a descansar. Recuerden ustedes, aquí tienen que saber que es molaridad. Molaridad en soluciones es igual a moles de soluto sobre litro de solución. ¿Sí es así? Sí, ¿no? Entonces, para cada uno de estos compuestos, tanto para este como para este, para los reactivos, ¿no? Tienes la molaridad, en el primero es 0,30 y 15 mililitros, 0.015, 0.015, 15 dividido en 1000, 0.0015 creo. Bueno. Y obtienen las moles. Lo mismo para el nitrato de plata. Si usted ya tiene las moles de cada uno de estos, ¿ustedes recuerdan cómo calculamos el reactivo límite? ¿Quién ya la balanceó y les explico aquí de rapidez para recordarles? Profe, creo que 2 en el nitrato de plata y 2 en el cloruro de plata. Dos acá y 2 acá. Sí, ahí queda la fe. Listo. Entonces, bueno, hagámoslo. Eso no nos demoramos nada. Para el KCl2, despejen las moles. Díganme cuántas moles les da de KCl2. Despejando esta N. Es decir, multipliquen 0.30 por 15 dividido en 1000. 15 dividido en 1000 es 0.015. ¿Cuántas moles dan? Y para el nitrato de plata, el segundo reactivo, por favor despejan también la N de acá. Y multiplican 0.3, perdón, 0.05 por 0.030. Y ahí les dan las moles de cada uno. ¿Cuánto es el de arriba y cuánto es el de abajo? El de arriba dio 0.0045. 0.045 mol. ¿Y el de No, abajo? profesor, dos ceros. Otro 0. O sea, Sí, 2 4.5 ceros por después de la 10 a la coma. menos 3. Sí, ¿Y el de abajo? 0.05 multiplicado esto por esto, pero en litros, al despejar de acá. Profe, creo que 1.5 por 10 a la menos 3. Así. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, estos están moles. Estos son las moles, ¿no? Se me cancela litro con litro. La unidad de molaridad es mol sobre litro. Con el litro se me cancela y me quedan moles. Entonces, ¿usted cómo hace? Usted lo que hace aquí es juiciosamente, muy sencillo. Moles de este señor. 0.045 moles. Tengo para el cloruro de calcio. Dividido en el coeficiente estequiométrico. ¿Cuál es? 1. Entonces me da lo mismo. 0.045.
Y ahora para el AgNO3, moles, 0,0015, dividido en el coeficiente estequiométrico. ¿Es cuánto? 2. ¿Cuánto les da? Y aquí me faltó un 0. Y al otro lado también me faltó un 0, ¿cierto? Aquí también me faltó un 0 y ustedes no me dijeron. Sí, profe. El segundo da 7.5 por 10 a la menos 4. Son 2 ceros. ¿Este cuánto da? 7.5, profe. Por 10 a la menos 4. 0. Uy, pero un pequeñito. 1, 2, 3, 4. Listo, entonces, cuando tenemos las moles de cada uno, dividimos en el coeficiente estequiométrico. Y el menor valor de estos dos es el reactivo límite. ¿Cuál es menor de esos dos? Este valor es menor. ¿Sí? Este valor es menor que este. Así que el reactivo límite es el AgNO3. Recuerden y apunten. Divido las moles de cada uno en el coeficiente estequiométrico y el menor valor de esos es el que me limita la reacción. Divido las moles de cada uno en el coeficiente y el menor valor de esos dos es el reactivo límite. El otro es el que va a estar en exceso. Y a partir, porque ya en el último punto me dicen cuántos gramos se producen cloruro de plata. Entonces, tomo el valor del reactivo límite para hacer los cálculos. Y ahí pues ya va a ser muy sencillo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Entonces, como este señor es el que ya yo sé que me está limitando la reacción, con este calculo cuánto se produce de este. Pero que esto es muy sencillo, o sea, la estequiometría me dice que por cada 2, o sea, aquí no necesitan hacer así como mucho, están preguntando cloruro de plata. La estequiometría es 1 a 1, por cada 2 de reactivo límite, ¿cuánto se produce de cloruro de plata? 100, perdón, 2. Si tengo 100 aquí, se me produce 100 aquí. Si tengo 1000 aquí, se me produce 1000 aquí. Es de 1 a 1. ¿Sí? Pero ¿cuánto tengo realmente de esto? 0.0015. Estas moles, estas, las reales, no van a tomar estas. Estas son las estequiométricas. Fue las que tú sacaste dividiendo en el coeficiente estequiométrico. Tomas esto, lo que alimentas al reactor. 0.0015 moles, es lo real, es lo que te da aquí la información en el ejercicio. Entonces, repito, es una regla de 3, simplemente. Yo digo, por cada 2 de reactivo límite se producen 2 de estos. Si tengo 1000, se van a producir 1000 de estos. Si tengo 0.5, se producen 0.5. Pero si tengo 0.0015, ¿cuántas se producen de cloruro de plata? Lo mismo. Lo mismo. Moles de cloruro de plata. ¿Cómo paso de moles a gramos? Porque me producen son los gramos. De moles a gramos multiplico por el peso molecular. Busquen ahí cuál es el peso molecular del cloruro de plata. 100 algo. Una mol de cloruro de plata, ¿esa cuánto? ¿100 qué? Profe, 108 más 35. 108 más 35, ¿cuánto es eso? ¿143? ¿Sí? Sí, profe. Entonces cancelo moles por moles, me dan gramos, multipliquen 0.0015 por 143. Precipitan esa cantidad de gramos de cloruro de plata. ¿Cuántos?
claro, tiene que ser poquito. Es algo lógico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que precipita de cloruro de plata. ¿Qué hicimos? Muy fácil. Calculamos el reactivo, en resumen, para irles recordando los conceptos. Calculo las moles de cada, me dan unas indicaciones, unas pistas para cada reactivo. Calculo las moles de cada uno, las tengo acá, ¿cierto? Me dieron ahí soluciones, despejé las moles, tengo las moles de cada uno, simplemente en su calculadora, en su cabeza, como quieran, dividen cada una de esas moles en el coeficiente estequiométrico y el menor valor de esos dos, en este caso es este valor, es el reactivo límite. El menor valor es para el AgNO3. Este número es más pequeñito que 0.0045 porque tiene 3 ceros. ¿Sí? Entonces el reactivo límite, con el cual voy a hacer todos los cálculos, van a ser este. Entonces, solo me están preguntando cuánto de AgCl. Yo simplemente miro esos numeritos. La estequiometría es de 2 a 2. Entonces, si tengo 0.0015 mol de reactivo límite, se producen 0.0015 mol de AgCl. Multiplico por el peso molecular y obtengo los gramos. Si me pidieran cuántas moles se producen de este nitrato de calcio, entonces, ¿cómo es la estequiometría? De 2 a 1. ¿Sí? Es decir, si tengo 100 de acá, voy a tener 50 acá. Si tengo 1000 acá, se produce la mitad, 500. Pero si tengo 0.0015, ¿cuánto se produce de este? 0.075. Muy bien, eso dividido en 2. Y me preguntan los gramos, multiplico por el peso molecular de este señor. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ahí vamos repasando. Yo tengo muchos ejercicios, creo que por ahí tengo en esas conductas de entrada para estudiantes de estequiometría, muchos ejercicios así. Así que ahí vamos revisando. Bueno, chicos, muchas gracias. Los felicito, de verdad, por asistir. Espero que sigan asistiendo. Y repito, más adelante, cuando ya hayan visto temas, grados de libertad en unidades múltiples, pues ya combino como estas tutorías con esos talleres así extensos y de análisis, como los que hemos hecho con mis estudiantes en clase. ¿Listo? Cualquier duda, por favor, me escriben a mi correo, ustedes lo tienen, y con mucho gusto. Que pasen una feliz noche. Igual, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao.